Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre Santo, te adoramos y te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra, te reconocemos en nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das, que nos regalas, en donde podemos venir delante de ti, podemos adorarte, podemos exaltarte, en donde podemos también, Señor, como en este momento, venir y postrarnos delante de tus pies para oír tu voz, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que ilumines nuestro entendimiento, para que podamos nosotros percibir, Señor, tu voz, que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Guíanos, Señor, guíanos en tu verdad, Padre, y guíanos a toda verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a transformarnos cada vez más en esta mañana, Padre, que podamos nosotros salir de este lugar, Señor, con una medida más de fe, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Al igual que en el versículo 13 que miramos la semana pasada, aquí nuestro Señor Jesucristo, en este texto que acabamos de leer, también les dice estas palabras tan tremendas a sus discípulos, palabras comprometedoras, palabras que nos levantan, ¿verdad? Que son palabras de ánimo, que son palabras dignas de recibir con gozo, con contentamiento, con alegría, pero al mismo tiempo son palabras comprometedoras y que nos retan a una manera de vivir. Y al igual que en el versículo 13 que leímos la semana pasada, estas palabras no son para cualquier persona, son para sus discípulos. Había una multitud de personas escuchando la palabra del Señor, la palabra de Jesús, pero solamente unos pocos que estaban ahí eran sus discípulos. Aquellos que el Señor había llamado, había escogido, como hablaban hace unos momentos, desde antes de la fundación del mundo, estaban ahí escuchando la palabra del Señor, y para ellos era esa palabra. Y al igual que el versículo 13 que comentábamos la semana pasada, esta palabra también es para nosotros. Es para cada cristiano, para cada cristiana, para cada hombre, para cada mujer, que hemos tenido el gran privilegio y el gran gozo, la gran alegría de que sin merecerlo el Señor nos llamara a sus caminos, nos escogiera como sus hijos, como sus discípulos, pero también es un gran reto para cada uno de nosotros. Era la palabra, hermanos, para personas que se estaba manifestando ya esa nueva naturaleza que el Señor estaba poniendo en ellos. Para hombres y para mujeres que estaban pasando por el proceso que Dios pasa a todo creyente y que miramos en los versos del versículo 3 hasta el versículo 12 en el capítulo 5. Para ellos era esta palabra. Ellos, hermanos, a quienes el Señor Jesucristo estaba hablando, no eran luz en sí mismos, porque el Señor les dice, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, pero en sí mismos ellos no eran la luz.
O sea, ellos no irradiaban luz por sí mismos, por algo que ellos tuvieran en sí mismos, sino que cuando el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ellos y los llamó a su camino, el Señor Jesucristo los alumbró con la luz de su evangelio. En Juan capítulo 8, verso 12, dijo el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ninguno de nosotros, hermanos, tenemos luz en nosotros mismos, ni teníamos luz cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos en tinieblas, hermanos, estábamos perdidos, estábamos en oscuridad, estábamos en ignorancia espiritual, estábamos perdidos en nuestros pecados. Pero cuando aquel que dice: yo soy la luz del mundo, nos llama a nosotros que andamos en tinieblas, entonces la luz de Cristo y la luz de su evangelio ilumina nuestras vidas y nuestros caminos. Entonces por eso el Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros: ustedes son la luz del mundo. En Efesios capítulo 5, verso 8, dice la palabra de Dios: ustedes que en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Estas palabras son tremendas, hermanos, la que el Señor Jesucristo les está hablando aquí a sus discípulos y a cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, miramos muchas veces repetida esta palabra, la luz, la luz. Pero si nosotros analizamos la gran mayoría de las veces que esta palabra está escrita aquí en la palabra de Dios, podemos mirar que la luz representa la verdad de Dios, que representa el conocimiento de Dios, que representa la pureza y la santidad de Dios, que representa todo lo puro, todo lo limpio, todo lo majestuoso, que representa lo que es la voluntad de Dios, que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, la venda de nuestros ojos es quitada, entonces nosotros, nuestros ojos son alumbrados y podemos nosotros conocer la verdad de la palabra de Dios. Porque una cosa es leer la Biblia, leer las letras que están escritas aquí, inclusive leer desde el principio la Biblia y terminarla hasta el final y volverla a leer, pero que nuestros ojos siguen velados. Y otra cosa es cuando el Señor viene en su gracia, en su misericordia y quita ese velo y la luz del evangelio resplandece en nuestras vidas. Entonces en ese momento viene la verdad a nuestras vidas. Podemos conocer entonces la verdad de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la verdad de la palabra de Dios, no hablamos de una parte de la verdad. No podemos dividir, bueno, esta es la verdad de Dios, pero por este lado está la verdad de la ciencia, o la verdad de X, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. La verdad de la palabra de Dios cubre absolutamente todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos en este mundo. La verdad de Dios es la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por medio de la palabra de Dios, eso nos lleva a nosotros una obediencia a la palabra que nos va llevando a nosotros a un deseo y a un anhelo por una vida pura, por una vida limpia, por una vida en santidad. Todo eso es lo que representa la luz de Dios, cuando el Señor nos dice a nosotros: ustedes son la luz. Pero contrariamente, hermanos, su contraparte, las tinieblas, es precisamente todo lo contrario, hermanos. Las tinieblas representan la mentira, las tinieblas representan el pecado, la maldad, las tinieblas representan la ignorancia espiritual, a pesar, hermanos, de que vivimos en un tiempo donde la ciencia ha crecido y ha aumentado
en gran manera, donde cada día nosotros podemos ver avances increíbles en la ciencia, descubrimientos, el conocimiento del hombre tan tremendo, tan avanzado. Podemos decir nosotros con toda certeza que aún así vivimos en una tremenda, gran y profunda ignorancia espiritual. Y cuando hablamos de la ignorancia espiritual, no hablamos de otra cosa, sino que la ignorancia de Dios, el desconocimiento de Dios, de su palabra y de su verdad, el desconocimiento de la voluntad de Dios. Y contrariamente, en aquellos que hemos conocido por la gracia y por la misericordia de Dios, la verdad de Dios, que hemos sido trasladados a la luz de Dios, contrariamente a aquellos que permanecen en tinieblas, por esa misma ignorancia espiritual, esa misma ignorancia, hermanos, no les permite mirar su verdadera condición, no les permite discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas que todos nosotros sabemos que son malas, algunas cosas que permanecen estables, inamovibles, que todo el mundo cataloga como malas, pero muchas cosas cambian con el tiempo, y que antes eran consideradas como malas, hoy ya no lo son. De manera que nosotros vivimos en un tiempo donde la gran mayoría de las personas, no únicamente en el mundo, sino dentro del cristianismo, muchos ignoran la verdad de Dios. Muchos desconocen la realidad y la majestuosidad de quién es Dios. Podemos decir, hermanos, con toda certeza, que dentro de muchas iglesias, por no decir todas, hay muchas personas que se llaman cristianos, mas sin embargo nosotros podemos decir, por la manera en que se desenvuelven y por la manera en que viven, podemos decir con toda certeza que no conocen a Dios. Que no conocen a Dios. Porque el conocimiento de Dios, hermanos, nos lleva a nosotros a una vida, a desear vivir una vida que le agrade a Él. En el capítulo 4, aquí mismo donde estamos de Mateo, versículo 16 y 17, donde el escritor Mateo está haciendo una cita del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 1 y 2, pero vamos a leer en esta mañana el capítulo 4 de Mateo en el versículo 16 y el verso 17. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús está citando una escritura del profeta Isaías alrededor de 900 o 1000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, y está presentando esta palabra, que se la repito. Dice: pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué les estaba diciendo esa palabra el Señor Jesucristo? Porque Él era la luz. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz. Porque la palabra que Jesús traía, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es la luz. Por eso estaba dando esa palabra. El pueblo que está en tinieblas, el pueblo que está cegado, le resplandeció la luz. Y enseguida dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces el Señor Jesucristo comenzó a predicar el evangelio, que es la luz de los hombres. Jesús es la luz, hermanos, y el mensaje de la palabra de Dios es la luz. Entonces nosotros que hemos recibido esa palabra, que hemos recibido ese evangelio, nosotros nos podemos identificar con ese pueblo que estaba sentado en tinieblas, pero que vimos gran luz en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
y que los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. La luz del Evangelio nos ha resplandecido a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros, al estar en este mundo, tenemos una gran responsabilidad. Porque dice el Señor Jesucristo en el versículo 13 que miramos la semana pasada, dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea, son la sal y están en la tierra para ejercitarse como la sal, para actuar como sal de este mundo. Y aquí en el verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Les ha resplandecido el Evangelio. En otro tiempo no eran pueblo, mas ahora son pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el Señor Jesús dice aquí en este verso 14, ustedes son la luz del mundo. Estamos en este mundo, hermanos, que está cubierto de tinieblas, en oscuridad, en ignorancia espiritual, lleno de pecado, de maldad, de inmoralidades. Estamos en un mundo, hermanos, que la palabra de Dios dice que está bajo el control del maligno. Y la semana pasada comentábamos el texto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, me parece, donde dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, verdaderamente nosotros, una verdad que tenemos que conocer, que este mundo donde vivimos, este mundo en el que nosotros vivimos, está en tinieblas, en tinieblas. Y nosotros, el remanente de Dios, los pocos o los muchos que hayamos sido rescatados por el Señor, no nos llamó para otra cosa, sino para que nosotros seamos sal y luz en el mundo donde nosotros estamos viviendo. En Filipenses capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo escribió estas palabras: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y yo me regreso un poquito al principio para recordarles que esta palabra que el Señor Jesucristo está hablando no es para cualquier persona. No es para cualquier ser humano. Es para aquellos que hemos tenido la gran dicha, hermano, de haber sido rescatados de esas tinieblas en las que nosotros vivíamos y trasladados al reino de Jesucristo. Que es un gran privilegio, hermanos, y una gran bendición, pero que es un gran compromiso que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios y delante de la gente que vive perdida en sus delitos y en sus pecados. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo, y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Es imposible. Es imposible. El Señor Jesucristo nos presenta esta metáfora y nos habla de una ciudad asentada en un monte a la vista de toda la gente, que es imposible que se pueda esconder. Asimismo, hermanos, un genuino creyente que ha sido iluminado con la verdad de Dios, que ha sido salvado, que ha sido rescatado, que ha sido limpiado, que ha sido llevado en ese proceso poco a poco después del arrepentimiento, en la genuina conversión, en la obra que Dios poco a poco empieza a hacer en nuestros corazones. El Señor Jesucristo comienza a darnos una nueva naturaleza, de tal manera que es imposible que nosotros podamos ocultarnos delante de la gente y que la gente no pueda percibir que algo ha sucedido en nuestras vidas. Vosotros sois la luz
del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La vida de un cristiano, hermanos, ¿cuántos cristianos sabemos aquí? La vida de un creyente, hermanos, pone en evidencia las tinieblas. Definitivamente. La sal de la que hablábamos la semana pasada, un poquito de sal sazona a una cantidad considerable de alimento. Un poquito de sal influencia al alimento. No el alimento influencia la sal, sino que el alimento es influencia, la sal es influencia para el alimento. Asimismo, nosotros como creyentes, como luz, nosotros, hermanos, somos una manifestación para el mundo que se puede vivir de otra manera. Nosotros como creyentes, como cristianos, somos la evidencia, hermanos, para la gente que vive en tinieblas. Somos nosotros la evidencia de que se puede vivir de una manera como Dios desea que nosotros vivamos, apartados del pecado, en pureza, limpieza, en santidad. Podemos verdaderamente nosotros vivir así. Cuando miramos, hermanos, este mundo que nos describe el apóstol Pablo en este texto que leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 15, donde utiliza estas palabras tan tremendas, hermanos, que es importante que nosotros pongamos atención en estas palabras, porque dice que nosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Y qué viene a nuestra mente con la palabra irreprensibles? Pues simple y sencillamente que no hay absolutamente nada de que se nos pueda a nosotros acusar. Que si yo me presento delante de cualquier persona, de un grupo de personas, y les digo soy cristiano, que no haya nadie que se levante y me apunte con el dedo y diga, hey, pues tú eres cristiano, pues mira, yo te miré el otro día practicando o haciendo o viviendo de tal manera. La palabra de Dios nos habla, hermanos, a nosotros, a que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y fíjese las palabras que usa para describir este mundo donde nosotros vivimos, en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el mundo donde nosotros vivimos, ese es el mundo donde nuestros hijos viven, hermanos. Hablábamos la semana pasada, al estar creciendo ellos en medio perdónenme la expresión, hermanos, pero al estar creciendo, perdónenme, en medio del cochinero donde nosotros estamos viviendo, llega a ser para ellos algo natural, pero nosotros tenemos, hermanos, tenemos que entender que el mundo donde nosotros vivimos es un mundo maligno y perverso, y que algunos de nosotros vivíamos sumidos hasta el cuello en ese mundo, pero que hemos experimentado la gran misericordia de Dios, hermanos, que extendió su mano de misericordia y nos levantó, nos rescató. Escuchaba el otro día, recordaba una frase que leí en alguna ocasión de un filósofo, historiador de la época del apóstol Pablo, Séneca, y él escribió estas palabras más, palabras menos, diciendo, el mundo vive sumido en maldad, y lo que necesita es una mano que lo saque de ahí. Séneca, 2000 años atrás. Y si hablamos de que el mundo ha entrado en un proceso de corrupción, ¿qué podemos decir 2000 años después? El punto que los tiempos que nosotros vivimos hoy son más peligrosos, porque Séneca no era creyente, hermanos, no era cristiano. El punto que los tiempos que nosotros vivimos nos suavizan la situación en la que estamos viviendo. Y lamentablemente dentro de las congregaciones suavizamos la situación en la que nosotros estamos viviendo y no hablamos la verdad, no alumbramos con el evangelio, con la verdad de la palabra de Dios, para que la gente pueda percibir y pueda conocer verdaderamente la situación donde nosotros estamos viviendo. A veces mis hijos están grandes, pero cuando eran adolescentes, ellos se pueden acordar al mirar los cuidados extremos, ¿verdad?, que nosotros teníamos hacia nuestros hijos. Qué exageración, mi papá.
qué exagerado. Pero como hemos vivido algunos años, y una de las maneras en que uno aprende más es por medio de los tropiezos y de los fracasos. Entonces, de esa manera uno aprende que el mundo donde vivimos es un mundo maligno y perverso. El Evangelio, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, trae luz a los hombres, a los seres humanos. Por no decir nuestra única esperanza, que es nuestra única esperanza, nuestra mayor esperanza, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener conocidos, familiares que están perdidos terriblemente y nos consolaríamos por lo menos sacarlos de que no estuvieran padeciendo tan terriblemente, aunque no conocieran al Señor. Pero el Evangelio, hermano, nos da la solución total para esa situación. El Evangelio no únicamente saca nuestro cuello para que sigamos respirando. El Evangelio nos saca completamente del cieno, del lodo, del pecado. Nosotros como cristianos, que somos luz en el mundo, hemos entendido y hemos comprendido, debe de ser así, hermano, que cada creyente debe de estar convencido que la respuesta para las tinieblas de este mundo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor, no los filósofos de nuestro tiempo, en aquel tiempo, en nuestro tiempo, no los psicólogos, no los políticos. Hablábamos la otra vez, la esperanza que gane determinado candidato, porque tal vez pudiera ser nuestra esperanza. No, ustedes son la luz del mundo, porque han recibido la luz de Jesús y un mensaje tremendo y maravilloso que tiene la respuesta. Cuando recién me convertí, esta frase que todavía se escucha, Jesús es la respuesta. Efectivamente, Jesús es la respuesta. El punto es que muchos de nosotros nos conformamos con esas frases escogidas, ¿verdad? Jesús es la respuesta para tu vida. Jesús tiene un plan maravilloso para ti. Pero es como si tratáramos de iluminar unas densas tinieblas con cerillos mojados que medio prenden y medio alcanzamos a mirar, pero después se apagan. Pero hablar el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo es alumbrar, hermano. Alumbrar una luz potente que penetra la oscuridad, disipa completamente las tinieblas. Yo estoy cierto que la solución para mis familiares que están terriblemente perdidos, algunos de ellos, para mis amigos, mis conocidos, para mis enemigos, para todo el mundo, estoy convencido que la única solución para sus vidas es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, aparte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nadie le dice al hombre lo que el Evangelio le dice. Nadie le dice al hombre lo que la palabra de Dios dice, que es un pecador y que está condenado a una perdición eterna, que tiene un corazón malvado y engañoso, incorregible. Nadie le dice al ser humano lo que la palabra de Dios le dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, la incapacidad del ser humano para buscar por sí mismo a Dios. Solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que trae luz a la vida de los seres humanos. Jesucristo del Evangelio es la respuesta para nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Diciendo el Señor, mientras estoy aquí, voy a alumbrar
por cada calle, por cada ciudad, por cada persona que me paro yo enfrente de ella, en tanto que estoy en el mundo. Pero el Señor Jesucristo partió con el Padre, hermanos. Y al partir con el Padre envió su Espíritu Santo a sus discípulos. Y sigue impartiendo el Espíritu Santo a cada uno de nosotros que confiamos en Él y que entregamos nuestra vida a Él. Entonces ahora nosotros, usted y yo, somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Conversábamos el día de ayer, un ejemplo que cierto predicador hablaba acerca de una persona que decía que había llegado tarde a cierto lugar porque le había pasado un tráiler por encima y la gente se admiró, pues no te miró ni un raspón ni nada por el estilo, porque eso es evidente. Si alguno de ustedes hubiera llegado aquí sin que usted me lo dijera, pudiéramos ver algo raro en usted. Oye, ¿qué te pasó? Hasta nos adelantamos a veces y decimos, oye, ¿te pasó un tren por encima o qué pasó? ¿Le tomaste las placas por lo menos? Un creyente, hermanos, que ha sido alumbrado por la luz del Dios, no se puede esconder. Es evidente lo que ha sucedido en su vida. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos acusa, porque esta palabra es correcta, hermanos, nos acusa. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos dice, ya hemos acusado tanto a gentiles como a judíos. O sea, señalado nuestras culpas. Y eso es lo que el Evangelio hace. En este tiempo lo que hacen, hermanos, es tratarnos de levantar sin antes pasar por el proceso tremendo del arrepentimiento. Años atrás y todavía un poco está muy de moda la autoestima de las personas. La autoestima es correcta, hermanos, viéndola de una manera correcta como debe de ser. Pero de la manera incorrecta que se empezó a manifestar es tratar de hacer sentir bien a las personas diciéndole cosas buenas y bonitas, sin enfocarse en sus defectos, sin enfocarse en sus fallas, mucho menos en sus pecados, sino solamente en las cosas buenas que esta persona tiene. Pero el Evangelio, hermanos, por lo menos a mí, me acusó, me iluminó y me hizo ver mi terrible condición delante de Dios. Pero el Evangelio me dio una esperanza, hermano. El Evangelio me dijo por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que me era posible a mí nacer de nuevo. Que me era posible a mí volver a empezar una nueva vida. Cuando yo tenía 19, 20 años, yo me acuerdo que decía, si pudiera regresarme cuando estaba en la secundaria para no dar aquellos malos pasos que di. Cuando tenía 21, 22, decía, y pues me regresara mejor hasta el kinder de plano, porque para poder tener otra oportunidad. Pero el Evangelio me da una oportunidad mayúscula y tremenda, me da la oportunidad de nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, o sea, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Oiga, qué maravilla el volver a empezar, hermanos. El ser renovado completamente en lo más profundo de nuestro corazón. Eso no significa que nuestros recuerdos son borrados de lo que antes hicimos. Eso no significa que personas a las que dañamos quedan todavía dolidas. Eso no significa que lo que cosechamos no lo vayamos a sembrar algunas cosas, tal vez. Pero eso significa, hermanos, que para los ojos de Dios somos nuevas criaturas, que tenemos la gran dicha, la gran bendición, no solamente de cambiar nuestra manera de vivir, sino de renovarnos completamente desde lo más profundo de nuestro corazón. Y déjeme decirle que eso no se puede esconder. Es visible y es notorio. Se notan los cambios. Oye, ya te cambia, ya te peinas, sí, pero se nota algo más.
algo más que ha pasado en la vida de esa persona, algo diferente completamente, no es un simple cambio, no es una simple cambiar de vivir, una diferente manera de vivir que también lo es, sino que se mira algo más en la vida de las personas, hermano. Esa es la esperanza que nos da el Evangelio y esa luz nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Entonces el mayor compromiso que nosotros tenemos es manifestar esa luz en nuestra manera de vivir, en esa nueva naturaleza que nosotros hemos recibido. En Efesios capítulo 5, verso 8 y 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué dijimos que eran las tinieblas? Ignorancia espiritual, desconocimiento de Dios, pecado, inmoralidad, mentira. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y la exhortación al último, andad como hijos de luz. Entonces, en otro tiempo éramos tinieblas sin duda alguna, mas ahora, afirma el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, ahora son luz en el Señor. Pues yo les digo entonces, anden como hijos de luz, vivan como hijos de luz, que su estilo de vida sea como hijos de luz, que su manera de vivir, que su comportamiento, que sus pensamientos, que sus anhelos, que sus deseos, que todo lo que son ustedes sea verdaderamente manifieste lo que ha sucedido en sus vidas. Porque eso no se puede esconder. Aunque nosotros quisiéramos esconderlo, no se puede esconder. Cuando la iglesia cristiana se empezó a perder el rumbo, hubo algunos hombres que, desconcertados por la situación, se comenzaron a retirar, ermitaños, y que de ahí surgieron los monjes, a vivir solos, para no vivir en medio de la perdición que estaba sucediendo. Pero el Señor no nos ha llamado a nosotros a escondernos, hermanos, ni a vivir, ni a apartarnos lejos de la mundanalidad. El Señor nos ha llamado a vivir en medio de esa mundanalidad para que nosotros manifestemos las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto son las luces del mundo, hermanos. Es un reto tremendo que nosotros tenemos que mentalizarlo, que tenemos que comprender y que tenemos que asumir, que tenemos que recibir y que tenemos que disponernos a andar en esa palabra. Nos gusta mucho recibir palabras de bendición. Somos hijos de un rey. Merezco prosperidad, merezco fíjese, equivocamos nosotros el rumbo y pensamos que la manifestación de la bendición de Dios son los bienes materiales, cuando no es así. No es así. La manifestación de la bendición de Dios sí implica también eso, pero no es lo principal. La bendición de Dios sobre una persona, hermanos, es una vida íntegra, una vida pura, una vida intachable, una vida irreprensible delante de Dios. Qué reto tan tremendo, hermano. Entonces todos nosotros vivimos entre gente que vive en tinieblas. Todos nosotros vivimos entre gente que vive en tinieblas. La pregunta es esta: ¿podrán ellos ver la luz de Dios? Mis vecinos, donde vivimos, casa de ustedes, ¿podrán ver la luz de Dios? Aquí, hermanos,
en nuestro alrededor, podrán ver la luz de Dios si nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos dice aquí en lo que estamos leyendo, que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Estas dos frases, hermanos, estas dos metáforas maravillosas que el Señor Jesucristo utiliza: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, es el parámetro, es la medida. No es menos, hermanos. No es menos. Esa es la medida. El contraste, hermanos, entre la luz y la oscuridad es evidente. Es evidente. A veces he estado en algunos lugares oscuros que cerrados los ojos o abiertos, no se nota la diferencia, ¿no? Está oscuro. Abro mis ojos o los cierro y está oscuro. Pero prendemos la lámpara que tenemos por un lado y no nos queda la menor duda que aquella luz está alumbrando las tinieblas en donde nosotros estamos en ese momento. El cristiano, hermanos, debe de ser un contraste tremendo en donde nosotros vivimos. La gran mortificación, el gran problema, la gran tragedia que estamos viviendo y que poco a poco nos estamos yendo cada vez más para allá, es que no nos confundimos, es que no hay diferencia, es que no marcamos esa diferencia. Cuando al principio decíamos que este sermón del monte, una de las cosas que habla es que la vida cristiana, el estilo de la vida cristiana marca una diferencia completa y total. Se desmarca de las cosas de este mundo, total y tremendamente, hermanos. No son esfuerzos tímidos por alejarnos de la maldad, del pecado. Es una repulsa, hermano. El genuino cristiano ha aprendido ha recibido una nueva naturaleza que le hace sentir una repulsa por aquellas cosas aún en las que antes anduvo, de las cuales, escribe el apóstol Pablo, ahora nos avergonzamos de ellas. Odiamos las tinieblas, hermanos. Esa es la nueva naturaleza que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un candelero estaba empotrado en lo más alto de la pared, así como ese abanico estaba pegado en la pared. Hoy en nuestros días, en nuestros tiempos modernos, tenemos la electricidad y podemos poner nuestras lámparas y nuestros focos en el techo. Pero ¿qué tal si lo pusiésemos debajo del bote de basura o debajo de la mesa donde no nos pudiéramos ver? Pues no cumple con su función. No cumple con su función. Asimismo nosotros, hermanos, Dios ha encendido una luz en nosotros, no para ponerla debajo del almud, sino en el candelero, sobre el candelero. Así alumbre vuestra luz, verso 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando habla el Señor Jesucristo aquí, diciendo así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo con estas buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras que deben de glorificar al Señor? Que vean los hombres estas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son esas buenas obras, hermanos? Tal vez pensaríamos nosotros que sería hacer actos de caridad, o pensaríamos nosotros que sería despojarnos de nuestros bienes y repartirlos a los pobres, hacer diariamente, proponernos hacer misericordia con alguna persona, llevarlo a comer, llevarlo a nuestra casa a dormir, darle ropa, darle dinero. Buenas obras que sin duda, hermanos, son agradables y son buenas.
Pero el contexto donde nosotros estamos leyendo, aquí recuerde que estamos leyendo un sermón, un estudio de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y que comienza en el capítulo 5. Y el contexto donde estamos mirando en los primeros versículos del capítulo 5, lo que hemos mirado es ese carácter nuevo que Dios pone en el ser humano y que lo hemos leído ya, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Esas son las buenas obras sobrenaturales que nadie más puede hacer en la vida de los seres humanos. Ay, hermanos, personas que reparten sus bienes. Hay personas que se dedican a hacer el bien, a hacer donaciones, mas sin embargo no conocen a Dios. Y ninguna de esas buenas obras que hacen, aunque son dignas de elogio, ninguna de esas obras glorifican a Dios porque no manifiestan la verdadera obra que Dios hace en los corazones de las personas. Este es el contexto de lo que estamos hablando, esta es la obra de Dios. Esto no significa, hermanos, que Dios pone un carácter nuevo en nosotros, una nueva naturaleza, pero somos agarrados y somos reservados y no queremos hacer el bien a nadie, sino que esa naturaleza que Dios está efectuando en nuestras vidas y en nuestros corazones se manifiesta en esa compasión y en esa misericordia hacia las demás personas, y que la manifestamos en primer lugar, hermanos, en primer lugar en compartirles el evangelio de salvación para que ellos también conozcan al Señor. Miramos su condición también económica, su condición X, y procuramos en la medida de nuestras posibilidades aliviar esas necesidades materiales y físicas que ellos tienen. Pero si no proveemos lo más importante para la salvación de sus almas, se nos va un día a demandar cuando estemos en la presencia de Dios. No se nos va a demandar que no les dimos un plato de comida a una persona. No se nos va a demandar que nos despojamos de nuestros zapatos o de nuestra ropa para dársela a otra. Se nos va a demandar que no les hablamos el evangelio de salvación. Se nos va a demandar que no dimos de gracia lo que de gracia recibimos. Las buenas obras que se refiere el Señor Jesucristo es todo el sermón del monte, hermanos. La obra sobrenatural que hace en el corazón de la persona. Y a partir del verso 13 que comenzamos a leer la semana pasada hasta el capítulo 7, el final del capítulo 7, la manera en que un verdadero creyente reacciona ante el mundo, esas son las buenas obras. Y las vamos a mirar una por una, hermanos, y vamos a ver qué obras. Vamos a comprender lo que hemos dicho, que estas palabras no son para cualquiera, sino para aquellos que el Señor llama a sus caminos. Y entendiendo también, cuando hablamos que no son para cualquiera, no para que nosotros nos levantamos, pues es para mí, ¿verdad? No, porque ¿quiénes éramos nosotros? Inmerecedores de la gracia y de la misericordia de Dios. La sal y la luz, hermanos, son metáforas que nos enseñan a cada uno de nosotros que debe haber algo diferente en nosotros, hermanos. Más que diferente, hermanos, debe haber algo que la gente perciba, porque no se puede esconder, hermano. Es como la ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder, como una luz que se enciende y que se pone en el candelero para que alumbre a todos. Esa es nuestra naturaleza, hermanos, que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que alumbrar con la luz de Jesucristo,
y con la luz del Evangelio. Ser cristiano, hermano, es poner nuestra fe en Jesús y en su Evangelio. Y poner nuestra fe en Jesús y en su Evangelio es confiar plena y totalmente en Jesús y en su Evangelio. No es confiar en nuestras propias fuerzas, no es confiar en nosotros mismos, es confiar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio del Evangelio. Así es, que es verdad. Es confiar, hermanos, que todo lo que hemos hablado en esta mañana, a reserva de que lo escudriñemos tal vez más adelante, porque la palabra de Dios es infalible, pero nosotros somos falibles. Pero todo lo que hemos hablado aquí, hermanos, conforme a la palabra de Dios, nosotros podamos confiar que así es. Que tú eres la luz del mundo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres la luz del mundo. Y no te puedes esconder, hay una función que hay en ti, que debes alumbrar, que debes iluminar a donde quiera que tú vayas. Para que los hombres miren, cuando miren tus buenas obras, glorifiquen a Dios. Porque esto no se trata de nosotros, hermanos, no se trata de nombres de iglesia o de denominaciones, levantar a denominaciones, de levantar a hombres, a pastores, a líderes. Se trata de levantar en todo lo alto el nombre de Dios, de glorificar a Dios. Se trata que nuestras vidas, nuestras pobres vidas, que en otro tiempo estaban perdidas en nuestros delitos y pecados, que en esa obra maravillosa que Dios, que Él hizo por sí mismo y totalmente, glorifiquen su nombre. Ese es el tema mayor, hermanos, el propósito mayor de cada uno de nosotros, que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Cómo? Manifestando al mundo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. El Señor Jesús, hermanos, terminamos ya. Está hablando aquí a sus discípulos. Quedaba mucho camino por recorrer todavía. Entre estos discípulos, hermanos, estaba Pedro, el apóstol Pedro, que más adelante, entre otras cosas, cuando apresaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, desenvainó su espada y le cortó la oreja a un soldado, cuando Jesús le había dicho que cuando te hieran en la mano, en la mejilla izquierda, pon también la otra. Cuando Jesús le había dicho que amara a su prójimo como a sí mismo. Este mismo Pedro, hermanos, más adelante negó a nuestro Señor Jesucristo, se comportó como tinieblas. Entre estos discípulos estaba Juan, el apóstol Juan, que en una ocasión, cuando llegaron a una aldea de samaritanos y no recibieron la palabra de Dios, el apóstol Juan le dice a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Entre estos hombres estaba también el hermano de Juan y Santiago, que en una ocasión le dijeron al Señor: cuando vengas en tu reino, que cada uno de nosotros nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que estaban en un proceso, pero Dios ya había puesto su mirada en ellos. Nosotros estamos en un proceso y más de alguna ocasión, hermanos, nos hemos comportado más que como luz, como tinieblas. Esa es la realidad. Pero tenemos la gran esperanza y la gran certeza, hermanos, de que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Aquí lo que nosotros tenemos es que tenemos que entender la verdad de Dios y andar en ella, hermano. Tenemos que entender que somos luz y que tenemos una función que cumplir, porque para eso nosotros fuimos llamados. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar.